Como ya se ha señalado, el día de hoy nos corresponde abordar este tópico acerca de los principios del análisis racional de los hechos. Bien, para ello tenemos un programa bastante amplio el día de hoy. Aquí tenemos un índice de contenidos que se me ha pedido abordar, así que vamos a tocar de manera bastante detallada cada uno de estos. En primer término, la identificación de la estructura lógica de la argumentación que vamos a proceder en este primer bloque, el principio de relevancia, la fiabilidad que tienen los medios probatorios, cómo identificar esta fiabilidad, solidez de la generalización de las premisas y por último la regulación del principio de relevancia, fiabilidad y las máximas de la experiencia en nuestro ordenamiento jurídico. Con este primer punto vamos a tocar en esta sesión acerca de la identificación de la estructura lógica que debe comprender toda argumentación sobre el análisis y evaluación de la hipótesis de un caso. Para esto va a ser relevante, en primer término, definir la argumentación jurídica para efectos de continuar con este bloque. Y además, reconocer la importancia de una estructura lógica en esta argumentación jurídica. Para ello, como ya les he indicado, vamos a tener que definir qué es esta argumentación jurídica. Y no es otra cosa más que un proceso de razonamiento en el que se va a tener que construir y estructurar una historia coherente a partir de hechos, pruebas y normas jurídicas, con la finalidad principal de preservar una posición ante el juzgado. Esta historia, además, se va a estructurar de una manera lógica y va a permitir que el juzgador pueda entender, comprender, interiorizar los hechos probados que llevan a una conclusión legal específica. La estructura lógica, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, y cómo es que esta se tiene que construir mínimamente, es clave, ya que permite que cada parte involucrada en el proceso, ya sean los litigantes como abogados, defensores, fiscalía y además los jueces, presenten una narrativa clara en línea, ¿no? Con las normas jurídicas que van a ser aplicables a cada caso concreto y la realidad fáctica de cada evento. En ese sentido, la importancia de los hechos en un caso jurídico, bien, vamos a entenderla de la siguiente manera. Los hechos van a ser la base de la argumentación. Punto número uno. Hechos como base de la argumentación. Los hechos, que no solamente engloban aspectos descriptivos de un caso, van a formar parte de la columna vertebral de todo proceso legal. Sin el manejo de los hechos, sin la identificación de los hechos, no podemos iniciar este punto de partida para comprender cómo analizar este caso jurídico o cómo realizar esta construcción que en este primer término estamos indicando, ¿no? La estructura lógica que va a tener la argumentación jurídica. Entonces, punto número uno, identificar los hechos. ¿Dónde se encuentran los hechos? Lo vamos a entender desde el momento en el que tenemos acceso a una carpeta fiscal, un expediente judicial, tenemos que identificar los hechos. Cada hecho, además, representa un componente que, si se va a probar correctamente, puede validar o refutar la hipótesis planteada por las partes. Entonces, estos hechos se van a plasmar y materializar en proposiciones fácticas. Y estas, acompañadas de un elemento probatorio, van a permitir validar o refutar una hipótesis planteada por las partes, ya sea fiscalía o ya sea defensa técnica. El análisis entonces de estos hechos, primero la identificación y luego este análisis, van a ser esenciales. ¿Por qué? Porque ellos y de estos mismos van a depender la aplicación de las normas jurídicas correspondientes. Por ejemplo, cada uno de los puntos lo vamos a materializar en algún ejemplo básico para que se pueda comprender mejor. En un caso de homicidio, artículo 106 del Código Penal, la determinación
de si el investigado estuvo presente o no en la escena del crimen es un hecho crucial. No se va a poder determinar o no vamos a poder hablar en el sentido más básico si es que no podemos verificar o determinar si es que el sujeto investigado estuvo o no presente en la escena del crimen. Si el hecho demuestra y se va a demostrar con elementos de prueba que sean sólidos, entonces se va a poder confirmar esta hipótesis de la acusación. Es decir, no solamente se va a confirmar que ocurrió un delito, sino en este punto en particular, si es que hay una vinculación del delito con el sujeto investigado en calidad de autor o partícipe. Si no, podría debilitarse significativamente. Entonces, si se dan cuenta, esta construcción viene por una trilogía o una triada. Tenemos proposiciones fácticas que parten de una norma jurídica, segundo criterio, y que van en línea de un elemento probatorio. Vamos a hablar de estos tres puntos siempre. Y esto ocurre para realizar cualquier otro tipo de construcción también. Ahora, algunos desafíos al identificar los hechos jurídicamente relevantes, porque también ustedes saben que en un caso concreto no todos los hechos son relevantes. Un desafío común en el análisis jurídico es saber diferenciar entre cuáles son hechos jurídicamente relevantes y cuáles no, ya que no todos estos tienen el mismo peso en un caso. Algunos hechos incluso pueden ser simplemente contextuales, mientras que otros sí van a ser fundamentales para la resolución de un caso. Eso es lo que se llama hechos jurídicamente relevantes. Por ejemplo, en un caso de fraude, si es que se sabe que el investigado tenía algún tipo de historial de conductas fraudulentas previas, antecedentes y otros, podría ser un hecho relevante para demostrar un patrón de conducta para el Ministerio Público, por ejemplo. No es lo medular, pero puede aportar de cierta medida, dependiendo de cada caso. Sin embargo, si un testigo menciona que el investigado solía ir al gimnasio, por ejemplo, y no tiene vinculación con el delito de fraude, no sería un hecho jurídicamente relevante, a menos que se vincule directamente con el caso. Para esto, los litigantes deben tener la capacidad de identificar qué hechos tienen este impacto directo en la hipótesis, qué hecho es pertinente y se conecta de manera directa con esta hipótesis y cuáles son meramente contextuales o referenciales. Si se presentan hechos irrelevantes, estos pueden desviar la atención del juzgado y restar fuerza a la argumentación. Esta construcción de la argumentación jurídica que tiene esta triada que estamos desarrollando debe ser además y centrarse en los aspectos más nucleares de cada uno. Porque si no, como se señala aquí, se va a desviar la atención. Y esto sí va a repercutir de manera directa en el debilitamiento de la argumentación jurídica que se va a emplear. Entonces, aterrizando mucho más en esta importancia de los hechos en la evaluación jurídica, tenemos pues que los hechos tienen que ser evaluados no solo por su relevancia directa, sino también por otros criterios adicionales no menos importantes como lo son la veracidad y la suficiencia. Hay algunas veces en las que los hechos pueden parecer relevantes, aparentar ser relevantes en principio, pero si no pueden ser corroborados por pruebas suficientes, no tienen valor. Claro, es que muchas veces existen hechos o hipótesis en las cuales se comprende o se parte de una premisa bastante prometedora, pero que luego, cuando aterrizamos con las pruebas, esto no se corresponde. Por tanto, aquí estamos en este marco en el que si no se puede corroborar, pierde su valor. Esto además puede implicar un nuevo análisis o reanálisis de las hipótesis y la necesidad, además, de revisar la estrategia de la argumentación. En todo momento tenemos que andar reforzándola, revisándola para materializarla de una manera más sólida. Entonces, en este proceso de análisis y evaluación de los hechos, tenemos un primer bloque, un primer reto que hacer.
la recopilación y verificación de los hechos. ¿En qué consiste esta recopilación y verificación de los hechos? El proceso va a comenzar con esta recopilación de todos los hechos posibles. Claro, aquí todavía no discriminamos si es que este hecho es relevante o no, sino que vamos a servirnos de todos aquellos hechos. Usualmente la fiscalía, y esto, una fiscalía proactiva, activa en este marco, tiene que buscar todos los hechos. No puede cerrarse o no puede estar sesgada por estos nuevos criterios que vienen ocurriendo, los acontecimientos que son los hechos. Entonces el proceso comienza con esta recopilación de todos los hechos posibles. Y esto implica una búsqueda exhaustiva. ¿Quién se encarga de la investigación? La fiscalía. Tiene que buscar, recopilar todos los hechos. Esta fase no solo incluye hechos que se saben ciertos, sino también posibles hechos que, aunque no se hayan demostrado todavía, pueden ser relevantes para el desarrollo del caso. Repito, aquí no hacemos ninguna discriminación o selección de hechos relevantes sino más bien esta primera fase es de recopilar. Vamos a tener todos los hechos. Todavía no vamos a emitir ningún tipo de agregado en relación a ello o esta selección. Bien, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, bastante comunes, ¿no? En nuestras respectivas ciudades, donde se van a tener que recopilar testimonios, por ejemplo, de algunas personas que hayan estado en ese momento, informes médicos, grabaciones de las cámaras de seguridad, declaraciones de los sujetos involucrados, entre otros, ¿no? Esta es la recopilación y verificación de los hechos. Yo todavía no hago una selección de si es relevante o no, porque para esto yo no sé qué va a decir el testigo. Puede el testigo decirme, sí, específicamente yo estuve a tal hora, en tal avenida, pero estaba con mi celular y no vi nada. Pero tengo que agotar los actos de investigación orientados a descubrir qué es lo que ocurrió. Entonces, se tiene que enfocar una fiscalía y ahora en sede policial se tiene que realizar todos estos actos que sean orientados a buscar estos hechos, a identificar los hechos, sin hacer ningún tipo de selección. Esta verificación de los hechos va a ser igualmente importante porque los abogados, los litigantes deben confirmar la autenticidad de las pruebas. Claro, en cada uno de estos actos de investigación va a participar para ejercer el derecho de defensa la otra parte, en este caso la defensa técnica, por ejemplo, o la defensa pública. En este caso, aquí se va a confirmar además la autenticidad de los elementos de prueba que se van a poder identificar, revisando cuál es el origen, la forma en la que se obtuvieron, la relevancia que tienen estos y demás. Acá, en este segundo punto, vamos a entrar ya a seleccionar cuál sí es jurídicamente relevante y cuál no. Un siguiente paso acá, y que deben observar ustedes como uno de los tips que se están dejando, es una evaluación crítica de los hechos. Esto viene amparado evidentemente o viene con una correlación con la ausencia de sesgos. Lamentablemente, en muchas instituciones ocurren estos sesgos. Es innegable en muchos casos. Entonces, tiene que existir una evaluación crítica de los hechos, no parcial. Una vez que se han recopilado estos hechos, el siguiente paso es evaluarlos, pero la evaluación no es aislada, la evaluación no es sesgada ni subjetiva, sino más bien todo lo contrario, tiene que ser una evaluación objetiva. Este análisis crítico implica no solamente comprobar una exactitud, sino también entender cómo cada hecho interactúa con otros hechos del caso. Esta evaluación crítica, por ejemplo, se puede materializar o cuando un testigo indica y se indica haber visto al acusado, por ejemplo, en el lugar del crimen, pero su declaración luego entra en conflicto con pruebas físicas o pruebas como, por ejemplo, huellas dactilares que no coinciden con el acusado. El hecho que apoya al testigo pierde peso en la argumentación. Claro, no es que se elimina, depende del contexto, pero va a perder cierto tipo de fuerza. Además, esta evaluación crítica debe tener en cuenta la coherencia de los hechos. ¿Qué tan coherente
viene a plantearse en estas proposiciones fácticas. Y si un hecho no se alinea con la narrativa general o lo que se conoce como la teoría del caso, puede ser necesario reconsiderarlo o investigarlo más a fondo para asegurar su veracidad. Esa es la labor de la Fiscalía. Tiene que basarse, en efecto, en agotar los actos de investigación, tener una actitud proactiva para efectos de recopilar todos los hechos que vengan a construir nuestras hipótesis. También debemos observar en este otro contexto las técnicas de análisis. La técnica de análisis para realizar justamente esta evaluación de los hechos es una herramienta que pueden valerse los litigantes, Ministerio Público y Defensa Técnica, por ejemplo, diagramas, cronologías, líneas de tiempo, mapas de hechos que permitan organizar los eventos de una manera lógica. Son recursos, son herramientas visuales que van a ayudar a identificar conexiones entre los hechos y las pruebas, facilitando la presentación ante el juzgado. Por ejemplo, usar una línea de tiempo en un caso puntual que pueda surgir en el marco de una investigación o en un proceso penal. Puede ayudar a visualizar las secuencias de los eventos que sustentan una hipótesis, que en este caso puede ser de la Fiscalía, de que los hechos ocurrieron de acuerdo con la versión de una de las partes. Y lo propio puede hacer la defensa técnica, una línea de tiempo donde se puede identificar cada uno de estos elementos. Muchas veces hay casos en los que se resuelven por tener de una manera ordenada sus hechos. Porque, por ejemplo, en un delito de apropiación ilícita, solo por tener un ejemplo aquí en la sala, eh, saben ustedes que un elemento, entre otros objetivos y subjetivos, es la presencia del dolo. Se tiene que acreditar el dolo en este delito, es eminentemente doloso, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo conocimiento de cierta información, por ejemplo, que hace o que podría limitar un derecho de una de las personas? Bien, en un caso en el cual, por ejemplo, existe una cuenta mancomunada de unos esposos. Bien, uno de ellos fallece y el otro, conforme el contrato de este tipo de cuenta mancomunada indistinta, puede disponer del monto y de la cuenta como le parezca, porque así fue estipulado de un momento inicial. ¿Qué pasa si un mes después se enteran de que este cónyuge, el fallecido, había dejado un testamento nombrando una albacea, por ejemplo? ¿Esta persona está en la obligación de devolver este dinero de la cuenta mancomunada o no? Y acá importa muchas veces el tiempo. ¿Cuándo tomaste conocimiento que existía la albacea? ¿Al mes siguiente? ¿Actuaste con dolo cuando hiciste la disposición conforme al contrato de la cuenta mancomunada indistinta para disponer de los bienes que se encuentran en esa cuenta, del dinero que se encuentra en la cuenta? No. Muchas veces, reitero, el análisis y la estructura en una línea de tiempo ayuda a contextualizar de una mejor manera un caso. Y se puede hasta incluso ir en la línea de descartar el dolo en ciertos supuestos. Bien, entonces, entre otros casos, porque siempre hay que observar el caso de manera detallada. Esto no se agota solo con una línea de tiempo, pero es una herramienta de apoyo que sin duda ayuda para efectos de utilizar una de las técnicas de este análisis. En esta misma línea, ¿qué es una hipótesis jurídica? La hipótesis jurídica, pues, es una proposición. Bien, la hipótesis se va a plantear en estos términos de una proposición que va a explicar un hecho o un evento que se busca probar en juicio. En el contexto legal, una hipótesis debe ser una afirmación verificable que va a permitir una respuesta definitiva sobre si el hecho ocurrió o no ocurrió. ¿Ok? En este contexto legal. La hipótesis entonces se va a someter a un escrutinio de verificación. No es la conclusión definitiva, sino más bien es lo más cercano que tengo que postular
a mi teoría del caso y que responde a una incertidumbre o un problema jurídico. Esta hipótesis entonces va a tener que someterse a esta verificación y que va a permitir finalmente corroborar o descartar la hipótesis jurídica planteada. Por ejemplo, en un caso de robo, la hipótesis podría ser un sujeto tal, X, por ejemplo, aquí lo hemos colocado así, robó la tienda tal a las 3 de la tarde el día 10 de junio del 2025. Esta hipótesis debe ser probada mediante las evidencias disponibles como cámaras de seguridad, testimonios y otros. No se agota en simples afirmaciones. Estas tienen que estar corroboradas. ¿Ok? Por otro lado, en este proceso de identificación y clarificación de las hipótesis, sobre este último punto, la clarificación de una hipótesis está centrada en que para que esta hipótesis pueda realmente ser efectiva, tiene que ser clara, precisa, estar directamente relacionada con los hechos y las pruebas que se van a presentar. Ahí recién estamos hablando acerca de la clarificación de una hipótesis. Si la hipótesis es vaga, es ambigua, será difícil validarla. Claro, muchas veces se comete el error en hacer una afirmación que se puede materializar en una hipótesis que es bastante genérica y que como no hay ningún tipo de control, ¿no? Muchas veces el Ministerio Público dice, bueno, es mi hipótesis, por favor, déjenme que yo más adelante lo tendré que corroborar, pero es genérica, es vaga, es ambigua. Esto incluso puede generar problemas al momento de validarlo con las pruebas. Entonces, es importante acá hacer un acento en la clarificación de las hipótesis. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Claro, la conjetura no es un hecho, efectivamente, pero la hipótesis no es una afirmación vacía. La hipótesis tiene que estar corroborada. La hipótesis, si nosotros vamos al trasfondo metodológico de la palabra, implica que existe una posible respuesta al problema jurídico. Es la problema más cercana o la respuesta más cercana que responde a un problema jurídico. Esto se va a plantear en línea además de ser corroborable. Tiene que ser corroborable para que finalmente estemos ante una conclusión correcta. Bien, ese es un aspecto bastante importante que se debe observar. Eso es muy, muy relevante. Un ejemplo de la formulación clara, podemos decir, ¿no? En lugar de indicar, como nos dice el colega, una conjetura que no podría ser calificada como hipótesis, por ejemplo, el investigado fue negligente. Conjetura es un juicio de valor que están emitiendo. Se debe decir, por ejemplo, el investigado no detuvo su vehículo ante la señal de paro, un elemento que pueda ser corroborable a pesar de que las condiciones del tráfico lo requerían, ¿no? Lo que devino en una negligencia que causó el accidente en materia de investigación. Muchas veces solamente se agota con una afirmación que es o se puede traducir en una conjetura. Sin embargo, esto tiene que ser corroborable, por tanto el planteamiento es importante. Y acá vamos en esa línea de la clarificación de la hipótesis. ¿Bien? Esto no es correcto lo que están indicando. Esto no es una cuestión antojadiza que simplemente tengo que emitir como juicio de valor o como conjetura, etcétera, sino que recuerden que la hipótesis viene en línea de los hechos ocurridos, de los hechos jurídicamente relevantes que en esta misma línea, en este sentido, estoy identificando. Bien, esta hipótesis no es una conjetura, es y responde a los hechos que se van a ir identificando en un proceso. Bien, esto es bastante importante. Por eso es que la formulación de una hipótesis tiene que ser clara y en esa línea de los hechos. La relevancia indudable de tener una hipótesis precisa
permite dirigir una investigación hacia la recolección de pruebas específicas que validen esa proposición. Cualquier tipo de ambigüedad, falta de definición puede derivar en investigaciones innecesarias. ¿Cuántas veces nos hemos topado con procesos que tienen actos de investigación inútiles, impertinentes, que no tienen mayor relevancia para probar un hecho jurídicamente relevante? Pero porque ha sido solicitado y como muchas veces no existe o no existe la dirección por parte del Ministerio Público en algunos supuestos, esto pues genera que se hagan investigaciones eternas, largas, sin ningún norte. Es importante acá observar la relevancia de una hipótesis precisa. Cualquier tipo de ambigüedad, falta de definición o que apunten a, por ejemplo, hay casos en los que se permite o se llama a declarar numerosos testigos, pero ninguno de estos tienen o van a tener que probar, van en la línea de probar un hecho controvertido. Más bien forma parte de los hechos no controvertidos. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, en los hechos antecedentes de un caso? Si ya tenemos claridad, ya han venido testigos a indicarnos tal cuestión, ¿cuál es la relevancia o la pertinencia de llamar a más testigos? Cuando estos casos no se miden por cantidad. Entonces, también la relevancia de tener una hipótesis precisa, y esto parte sobre todo de quienes diseñan una investigación, la fiscalía. Cualquier tipo de ambigüedad entonces o falta de definición pueden derivar en investigaciones innecesarias, plazos innecesarios o en falta de pruebas suficientes incluso para apoyar la hipótesis que están planteando. Bien, elementos fundamentales de la hipótesis. Tenemos acá que una hipótesis sólida debe estar basada en hechos verificables. Por eso, por este punto partimos, ¿sí? Y debe además describir claramente un evento que pueda ser probado. Cuanto más detallada sea esta hipótesis, menos ambigua en esta línea, más fácil va a poder ser refutarla o probarla. Y esto va a fortalecer la argumentación jurídica. Por ejemplo, en el lugar, ¿no? Cuando se puede indicar, cuando se hace una afirmación, una supuesta hipótesis, X, un sujeto cometió un fraude, una formulación más sólida, a modo de aquí estos puntos, recomendaciones, sería X presentó documentos con contenido falso ante la entidad estatal. Claro, no es afirmar que existió un delito, porque esa es la consecuencia jurídica, sino más bien esto o una hipótesis, y acá viene la tingencia, se formula en relación a los hechos. Y los hechos van a someterse a una verificación probatoria. Entonces, X presentó documentos con contenido falso. Vamos a tener que probar eso. ¿Dónde lo presentó? ¿Con qué fecha lo presentó? ¿En dónde está materializado ello? Etcétera. Ante una entidad estatal. ¿Qué entidad estatal? ¿Con qué fecha y demás? Con el propósito de obtener un beneficio económico constituyendo el delito de falsedad documental, ¿no? Esto es una proposición más detallada y está directamente vinculada con los hechos verificables, la presentación de los documentos, la intención de obtener un beneficio económico y otros. Criterios para la formulación de una hipótesis efectiva. La hipótesis debe estar en línea con el supuesto de hecho y esto tiene que quedar como regla. La hipótesis no viene de la base de una conjetura o una especulación o de lo que yo pienso, creo que puede haber ocurrido. No, la hipótesis se plantea en línea con el supuesto de hecho de la norma jurídica que se va a invocar. Tiene que ser algo que la ley pueda probar o refutar basándose en las pruebas presentadas. Un abogado además debe asegurarse de que esta hipótesis sea específica y que los hechos de prueba sean directos y relevantes. Esto va a reducir las probabilidades de contradicciones o debilitamiento de nuestra teoría del caso en un juicio. Otro de los puntos, y acá en línea de lo ya antes indicado, evitar juicios de valor. Es esencial, primordial, que las hipótesis estén basadas en hechos y no en juicios de valor. Los juicios de valor, lo que yo pienso, lo que yo opino,
puede quedar para un marco totalmente extralegal, pero no puede ser la parte medular, ni siquiera la parte más, digamos, accesoria o secundaria para el planteamiento de una hipótesis. El papel de las pruebas en la validación de las hipótesis, porque claro, la hipótesis se va a someter a esta verificación. Por eso, como uno de los bloques tenemos la importancia de la evidencia. La evidencia no solo es un adorno del caso, es la base, es lo más relevante aquí para validar o refutar una hipótesis. Si es que una afirmación es la afirmación de que un evento ha ocurrido, las pruebas tienen que demostrar que este evento fue real y ocurrió como se ha planteado. Sin pruebas, ¿qué tenemos? Tenemos hipótesis que carecen de base, hipótesis que no se han construido sobre los hechos y el juzgado no tiene razones suficientes para adoptarlas como válidas. La evaluación de la calidad de las pruebas, porque claro, las pruebas también tienen un valor probatorio, en este caso esta corroboración tiene un valor probatorio y un significado además, la calidad de las pruebas va a ser importante. No todas las pruebas tienen el mismo valor. Un conjunto de pruebas circunstanciales pueden ser convincentes si se correlacionan adecuadamente, pero una prueba directa aislada puede no ser suficiente si no está contextualizada de manera correcta. Si un testigo afirma haber visto al imputado en el lugar del crimen, pero no recuerda detalles específicos del rostro, la ropa del mismo, esta prueba pierde la fuerza. Por el contrario, si existen, se identifican huellas dactilares que están en este lugar de los hechos, pueden ser incluso mucho más valiosos. Una nota al pie con esto. También es relevante realizar los actos urgentes e inaplazables. Estas huellas, estos restos, estas cámaras de seguridad no van a estar eternamente. Por eso, nuevamente, un llamado a la proactividad de la Fiscalía. Para poder realizar investigaciones objetivas, que es lo que se desea en estos casos, independientemente del papel que tengamos, se tiene que procurar acá tener los actos de investigación más urgentes. Bien, ahora, tipos de inferencias que se pueden realizar en el análisis de un caso. Pues acá tenemos una inferencia deductiva, el análisis deductivo y el análisis inductivo. Desarrollemos cada uno de estos de manera global. Esta primera, la inferencia deductiva, en este razonamiento deductivo, vamos a partir de hechos generales y llegamos a conclusiones específicas. Seguramente lo han escuchado como memotecnia, ¿no? La deducción de lo general a lo particular, como este triángulo invertido. En un razonamiento deductivo, entonces, partimos de hechos generales, como por ejemplo, normas jurídicas, principios jurídicos, y vamos a llegar a conclusiones específicas. Esta es la forma más directa de inferencia y es útil cuando se busca aplicar una norma general a un conjunto de específicos hechos. Por ejemplo, si la ley establece que todo conductor que no se detenga en una señal de pare es culpable de infracción, ¿no? Hay responsabilidad objetiva aquí, y sabemos que el investigado no se detuvo en la señal de pare, la deducción es que el imputado cometió la infracción. De una regla general, vamos a aplicarlo a casos específicos. Este tipo de inferencias es clave para aplicar las normas legales a hechos específicos de forma lógica y directa. Mientras que la inferencia inductiva permite hacer generalizaciones como consecuencia de hechos específicos, al revés, de lo particular a lo general. A partir de una serie de hechos observados, podemos formular una conclusión general sobre el comportamiento o la tendencia de una persona o situación. Por ejemplo, si se observa que un investigado ha sido visto en varias ocasiones cerca de la escena del crimen, se puede inferir
inductivamente que podría estar involucrado en esos crímenes, aunque no haya pruebas directas de que lo vinculen con ellos, ¿no? En estos casos podría realizarse este argumento inductivo. Se requiere evidentemente muchos más elementos de corroboración, pero es una inferencia inductiva válida. Este tipo de inferencias es común en casos donde no tenemos pruebas directas, pero las circunstancias permiten realizar este tipo de razonamientos. Ok, ahora, tipos de inferencias en este mismo marco. Inferencias sobre todo en el contexto legal. Tanto las inferencias deductivas como las inductivas se pueden utilizar para construir una narrativa que respalde las hipótesis. Es por ello fundamental que las inferencias sean lógicas y coherentes con los hechos y las pruebas disponibles. Por ejemplo, en un caso de asesinato, si se encuentra que el imputado estaba cerca de la víctima en los momentos previos al asesinato y tiene además antecedentes de violencia, se puede realizar una inferencia inductiva sobre su posible implicación del crimen. No es suficiente, pero es una inferencia jurídica válida. En la evaluación crítica de estas pruebas, vamos a tener que observar de manera escrupulosa cuál es el análisis lógico que permite evaluar, en este caso, si la evidencia presentada va a apoyar, va a reforzar una hipótesis de una manera razonable. Aquí no se trata de acumular pruebas, la cantidad no es lo relevante, sino analizar cómo es que cada una de estas piezas procesales evidencian o contribuyen a una conclusión final. No es una competencia de cantidad, sino más bien el valor probatorio que apunta en línea de reforzar una hipótesis planteada. Por ejemplo, en un caso de falsificación, una prueba documental como un contrato falso es relevante, pero deben analizarse además el contexto de otras pruebas adicionales que sugieren que el investigado tenía conocimiento de la falsificación. Recuerden que es un delito doloso. No basta únicamente con una presentación de un documento. Tiene esto que alinearse, ¿no? En otros contextos adicionales porque los elementos son objetivos y subjetivos. El análisis lógico asegura que las pruebas presentadas sean consistentes con las hipótesis y con los hechos que se quieren probar. Claro, a diferencia del derecho administrativo, el derecho penal sanciona, proscribe la responsabilidad objetiva. No es que simplemente, o esto es matemático, como sí ocurre con el derecho administrativo, estoy manejando un vehículo, pese a no ser titular, y me paso la luz roja, ¿a quién le corresponde la infracción con esta fotopapeleta? Al titular del vehículo. Sí, pero el titular estaba en su casa o estaba de viaje. No, acá es una responsabilidad objetiva. Lo mismo no ocurre con el proceso penal o con el derecho penal en particular. Entonces, siguiendo un poco más con ello, los estándares de evaluación. Existen además estándares distintos para evaluar las pruebas. Esto va a depender de cada caso en concreto. En los casos penales, por ejemplo, para una sentencia, la prueba debe permitir superar el umbral de más allá de todo lo razonable. Este es el estándar más alto y requiere que las pruebas sean concluyentes y sólidas, definitivamente. Ahora, este rol de la inferencia lógica en el análisis deben seguir esta secuencia lógica, definitivamente, que conecte, que esté en correlación los hechos y las pruebas de una manera clara. Si las inferencias no son consistentes, si las inferencias no se basan en hechos probados, la argumentación va a perder fuerza. La lógica aquí es clave para asegurar que las conclusiones sean válidas y respaldadas por la evidencia. La interrelación entre los hechos, la hipótesis y la norma. Aquí vamos a identificar o verificar la necesidad de vincular hechos con la norma jurídica. Para que la hipótesis sea válida, cualquier hipótesis sea válida, tiene que estar directamente conectada con los hechos. Una de las conclusiones de esta sesión de clase que debe quedar grabado en todos nosotros. Y con la norma jurídica aplicable. Esto no puede estar aislado de lo que indica la norma jurídica. Este vínculo entre los hechos,
la hipótesis y la norma va a crear una narrativa coherente. Recién ahí hablamos de una construcción lógica que va a permitir al juzgador, al tribunal, comprender cómo es que estos hechos respaldan una interpretación de la ley, una correcta interpretación de hecho. Ejemplo, en un caso de homicidio, los hechos en la escena del crimen, ¿no? Por ejemplo, la ubicación del cadáver, las heridas y demás deben estar alineados con las normas de la ley penal que definen qué constituye un delito de homicidio. La evaluación de la hipótesis dentro del marco normativo. Cada parte debe analizar cómo es que las hipótesis se ajustan a las normas jurídicas que se invocan. Si la hipótesis no se puede subsumir bajo la norma legal de forma lógica, el caso puede fracasar. Si no tenemos esta triada, el caso está destinado al fracaso. El juez debe ser capaz además de ver cómo es que la norma se aplica a los hechos de manera clara. Esta aplicación es el resultado de una correcta estructuración de la argumentación, donde los hechos se presentan de forma que se entiende como prueba de que ¿no? la norma debe aplicarse en tal caso específico. La interrelación entre los hechos, la hipótesis y las normas trasciende además en la evaluación y comparación de la explicación y de estas explicaciones. En un litigio penal, por ejemplo, cada parte va a presentar una teoría del caso, su versión de los hechos. Estas teorías van a ser comparadas cuidadosamente para determinar cuál es la más coherente, lógica o que va en línea de la evidencia presentada. A medida que se presenten nuevas pruebas, las hipótesis pueden necesitar ser refinadas, ¿no? Reafinadas acá o ajustadas. Es importante que la argumentación también sea flexible. Esto no significa que vamos a tener que variarla en su totalidad, flexible en el sentido más secundario de la palabra, porque el núcleo no va a variar así nomás. Las pruebas deben ser analizadas en función de su capacidad para reforzar la teoría del caso. ¿Sí? Esto es importante. Si una prueba no respalda la hipótesis central, principal del caso, entonces tiene que ser cuestionada o puesta en perspectiva, reanalizarla. ¿Bien? Ok. Así como es importante el buen manejo de la lógica en esta argumentación, también lo es la coherencia en la argumentación. La coherencia entre qué? Entre los hechos presentados, sin olvidar los hechos, las pruebas ofrecidas y las normas invocadas. Va a ser esencial para la construcción de una argumentación sólida. Un caso con incoherencias en su argumentación puede llevar a que el juez lo descarte o no lo considere. La coherencia es un principio fundamental, además del razonamiento lógico en la argumentación jurídica. Y en esta línea, ¿por qué es importante también? Porque la lógica formal viene a ser uno de los pilares de la argumentación jurídica. En consecuencia, aquellas falacias lógicas, como por ejemplo contradicciones internas, deben ser evitadas para mantener la solidez en la argumentación. Se debe seguir aquí una secuencia lógica que conecte los hechos con la conclusión y que se deban respetar, además, observar las reglas del razonamiento jurídico. Esta coherencia garantiza la validez de un caso y además constituye una herramienta de persuasión. Un caso presentado de manera lógica y coherente es más fácil de entender, por tanto más persuasivo para el juez. La evidencia también debe encajar dentro de la narrativa general del caso. No es un espectáculo, sino que mientras nuestros argumentos, nuestra alocución sea coherente y lógica, esto evidencia que sin duda estamos ante mayores posibilidades de éxito porque el juez ha comprendido nuestro caso. Bien, sobre la carga de la prueba y su impacto en la argumentación, en el derecho procesal, la carga de la prueba se refiere a la responsabilidad que tiene una de las partes en un juicio para demostrar los hechos que alega.
En nuestro sistema jurídico, quien afirma un hecho tiene la obligación de probar. Por tanto, la carga de la prueba recae sobre quien formula la hipótesis, es decir, sobre la parte denunciante o en este caso la fiscalía. Las estrategias para cumplir con la carga de la prueba incluyen la recopilación exhaustiva de documentos, testimonios, todos los elementos de prueba que sirvan para corroborar los hechos alegados. En la práctica, los abogados tienen que anticiparse a las posibles defensas de la otra parte, ¿no? Aquí hacer un control de daños respecto a las debilidades del caso y preparar la defensa o las pruebas que refuercen la hipótesis. La planificación estratégica de las pruebas aquí es sumamente clave para garantizar que el juez reciba suficiente evidencia para tomar una decisión justificada. En el ámbito penal, el principio de presunción de inocencia, como ustedes saben bien, establece que el acusado no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto significa que el fiscal tiene la carga de la prueba, de la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. Y este principio está consagrado y recogido además en la Constitución y está planteado también en correlación con instrumentos convencionales. La carga de la prueba en los casos penales va a recaer sobre la parte acusadora, el Ministerio Público sin duda, y el acusado no tiene que demostrar su inocencia. Es al revés, claro. Muchas veces esto también se ha tergiversado de tal manera que en muchos casos el acusado tiene que probar más bien su inocencia. Una cuestión totalmente distorsionada de lo que la propia Constitución y convenciones internacionales afirman. Y vamos por ello a pasar aquí como otro de los bloques, bien, acerca del principio de relevancia probatoria. ¿Qué es la relevancia probatoria? La relevancia probatoria en un proceso se refiere a la capacidad de influir en la determinación de los hechos de un caso. Según la doctrina procesal, la relevancia de una prueba se evalúa en función de cómo es que ésta contribuye a confirmar o a refutar una hipótesis del caso. Aquí vamos a ver qué tan relevante es. Es decir, su capacidad de aclarar los hechos que están siendo disputados, que están siendo controvertidos. Acá debemos observar también la conexión con la hipótesis del caso. ¿Ok? Para que una prueba sea considerada relevante, debe tener una conexión directa o indirecta con los hechos a probar. Esto es lo que se dice el tema probando, la relación que existe, conexión directa o indirecta con los hechos a probar. Esto implica que la prueba tiene que ser capaz de modificar el estado de justificación de la proposición que se está debatiendo en juicio. Y sobre esto también es relevante observar esta cultura epistémica o el contexto epistémico que tiene que ver. La relevancia no va a estar vinculada únicamente a la lógica, que es un pilar relevante, sino también con lo que implica el impacto, la incidencia epistémica. Esto quiere decir que la prueba relevante cambia la manera en la que el juez evalúa la hipótesis presentada, facilitando una conclusión más cercana a la verdad material del caso. Por ejemplo, una, una prueba relevante sería un testimonio que directamente confirma o refuta una imputación. En contraste, una prueba irrelevante es aquella que no cambia el estado epistémico, que apunta a hechos no controvertidos y por tanto no debe ser admitida. Objetivos epistémicos del principio de relevancia. Y esto ayuda mucho porque en etapa intermedia suele ocurrir que la fiscalía presenta dentro de los medios probatorios a ser actuados ante un eventual juzgamiento todo lo actuado, sin observar siquiera relevancia, pertinencia, utilidad. Es más, me ha tocado revisar acusaciones en las cuales coloca pertinencia, utilidad y conducencia en un mismo bloque y señala para qué servirá. Por ejemplo, el testigo A servirá para probar los hechos relevantes del caso. Así de sencillo. Y que jueces de investigación preparatoria lamentablemente admiten, y dicen de manera global, se admiten todas las pruebas de la fiscalía, sin observar
una por una el por qué se va a tener que admitir. Esto, evidentemente, va a tener que reexaminarse ante un juez penal, porque sin duda contraviene estos principios de la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba. Orientación hacia la verdad. Claro, el objetivo epistémico acá de la relevancia, y aquí vamos con este concepto de la relevancia, es asegurar que el proceso judicial se dirija hacia la búsqueda de la verdad. Pero esto debe observar además criterios y procedimientos. Toda prueba debe ser evaluada no solo por su pertinencia, sino también por su capacidad de aproximar el conocimiento del juez a los hechos reales. Incremento de la precisión judicial. Cuantas más pruebas relevantes sean incorporadas al proceso, mayor va a ser la precisión del juez al decidir la hipótesis más probable. Esto reduce la probabilidad de errores judiciales y va a favorecer sin duda a las decisiones más ajustadas a la realidad de los hechos. La relación con la epistemología del proceso. Esta relevancia está estrechamente vinculada con la epistemología del proceso penal, ya que todas las pruebas admitidas deben contribuir al esclarecimiento de los hechos y por tanto al conocimiento de la verdad, que es la finalidad última del proceso. Ok, en este marco, aquí tienen ustedes, y lo veníamos adelantando, este es un artículo en el cual se tiene que observar para la admisión de los medios probatorios, ese es el artículo 352 del Código Procesal Penal, porque ustedes saben que la libertad probatoria, la fase para poder admitir realmente una prueba, la fase natural, porque luego ya tenemos prueba nueva, prueba de oficio, reexamen y otros, pero no es el escenario natural en el cual se va a tener que discutir exclusivamente la admisión o no de un medio probatorio, es en la etapa intermedia. Y la norma observa que estos tienen que ser pertinentes, conducentes y útiles. Y esto no se agota únicamente con colocar de manera textual esas palabras y citar el artículo de pronto, sino que tiene que justificarse por qué es pertinente, por qué es conducente y por qué es útil. Más aún cuando la norma procesal misma señala como una obligación, esto no es una facultad de la Fiscalía, es una obligación que se tiene que motivar cada disposición y cada requerimiento. Entonces, en este caso, no bastaría, en el ejemplo que les he indicado, que la Fiscalía únicamente diga, pido que vengan 10 testigos que van a probar. ¿Para qué? Útil, pertinente y conducente. Ayudarán a esclarecer los hechos materia de imputación. Así se señala. Y lamentablemente jueces de investigación preparatoria que aceptan tal cual y en bloque todo lo que presenta la Fiscalía. En estos casos es prácticamente inadmisible. Esto se tiene que cuestionar. Y acá vamos pues a desarrollar con mayor rigor en qué consiste la pertinencia, la utilidad y la conducencia, porque nuestro propio código establece que las pruebas tienen que contar con estas características para ser admitidas. El artículo 352 es claro, enfático, expreso en señalar lo siguiente. Y estos tres criterios también están relacionados con la relevancia, pues una prueba solo puede ser considerada pertinente si es que guarda relación directa o indirecta con el objeto de prueba. La pertinencia implica que la prueba tiene una relación lógica con los hechos a probar. La utilidad, por su lado, se refiere a esta capacidad de la prueba para aportar información relevante. Fíjense, todo en línea de la relevancia. Y la conducencia evalúa acá si es que esta prueba tiene capacidad ya no para aportar la información relevante, sino para modificar el estado de la justificación de los hechos. Por tanto, en este juicio de admisibilidad que hace el juez de investigación preparatoria, va a tener que tomar una decisión sobre la admisión de la prueba. Y aquí tiene que evaluar principalmente estos criterios: pertinencia, utilidad y conducencia, para asegurar que solo las pruebas que realmente aporten al proceso sean incorporadas, evitando que se entorpezca la búsqueda de la verdad. Función del juez en la admisión de pruebas. Funciones. Tenemos
el poder probatorio judicial. El juez tiene el poder probatorio importante en esta fase de admisión. Él se va a encargar de admitir o no estos medios de prueba en función a esos criterios. Eh, debe decidir qué pruebas se van a incluir en el proceso y cuáles no. Y siempre se tiene que basar en este principio de relevancia. Por otro lado, la evaluación epistémica. El juez de investigación preparatoria debe hacer un juicio epistémico sobre cada prueba, determinando si su admisión realmente contribuirá al esclarecimiento de los hechos. Esto implica que el juicio sobre la relevancia no es solo técnica, sino también se tiene que fundamentar y respaldar en el objetivo de obtener la verdad. La intervención de la práctica de la prueba, además de ver la admisión de esta, el juez tiene la facultad de intervenir en la práctica de las pruebas, promoviendo la incorporación de elementos relevantes que puedan no haber sido propuestos por las partes. En este caso, es en relación al ofrecimiento probatorio que realiza la defensa técnica principalmente. También se tiene que observar todo ello, no solamente de una parte, sino todas las que han sido presentadas en este marco. La relación entre la relevancia y veracidad, aquí tenemos pues que la relevancia es un medio para acreditar esta veracidad. Una prueba relevante es aquella que tiene la capacidad de aumentar la probabilidad de que el juez elija la hipótesis correcta. Por tanto, la relevancia es un medio que facilita la búsqueda de la verdad. El impacto en la evaluación de los hechos, indudable, hay un impacto directo, claro, enfático en la interpretación de los hechos. Esto implica que su relevancia se mide en función de su contribución al esclarecimiento de los hechos que son objeto de debate. La exclusión de pruebas no relevantes, también. La inclusión de pruebas irrelevantes puede generar un desvío en la búsqueda. Por eso es que el juez tiene que filtrar. No todo es admisión. También puede indicar que no admite tal prueba por ser o impertinente, inútil o inconducente, o las tres. Bien. Excepciones para la admisión de pruebas relevantes. Hay razones no epistémicas. En este caso, a pesar de que el principio de relevancia es fundamental, existen algunas excepciones en las que una prueba relevante puede ser excluida por razones de no estar relacionados con el esclarecimiento de los hechos, sino con la protección de valores constitucionales y derechos fundamentales. Ejemplo, alguna de las razones para la exclusión de pruebas relevantes incluye la protección de la privacidad de las personas o la exclusión de pruebas obtenidas de manera ilícita. Claro, pueden ser relevantes, sin embargo, se han infringido normas constitucionales, por lo que es una excepción a la relevancia. Aunque estas excepciones son necesarias, deben estar justificadas adecuadamente. Balance finalmente entre la relevancia y los derechos, que tiene que existir aquí una ponderación. El sistema penal procesal debe encontrar un equilibrio, una ponderación entre la relevancia de la prueba y la protección de los derechos fundamentales. Si bien se tiene que priorizar la relevancia, no todas las pruebas relevantes deben ser admitidas cuando vulneren derechos fundamentales. Bien, avanzando en esta misma línea por las cuestiones de tiempo además, vamos a desarrollar la fiabilidad de los medios probatorios como otro de los tópicos en materia de la sesión de clase del día de hoy. ¿En qué consiste la fiabilidad de los medios probatorios? Pues pasemos a desarrollarlo. La fiabilidad en este ámbito probatorio implica la capacidad de un medio de prueba para proporcionar información veraz. ¿Por qué debo creer esta prueba? Ya no solamente si es importante o no, principio de relevancia, sino aquí, ¿qué tanta o qué tanta relación tiene con la información consistente, veraz, creíble de un proceso judicial? La fiabilidad se evalúa no solo por la naturaleza del medio de prueba, sino también por el contexto en el que se obtiene y presenta. Un medio probatorio fiable tiene que ser exacto, tiene que ser preciso, no susceptible de manipulaciones o distorsiones. ¿Cuál es la definición e importancia de la fiabilidad de los medios probatorios? Pues la fiabilidad asegura que las pruebas presentadas en juicio son lo suficientemente sólidas para sustentar las decisiones que afectarán derechos fundamentales. Sin fiabilidad, sin credibilidad, el proceso judicial pierde su propósito para alcanzar la verdad material y esto puede llevar a decisiones injustas o incorrectas.
Criterios para evaluar la fiabilidad, aquí lo tienen en este gráfico. 1, la suficiencia. 2, la congruencia. Y 3, la idoneidad. Son 3 criterios, 3 puntos que debemos evaluar cuando hablamos de fiabilidad de las pruebas. Suficiencia, congruencia e idoneidad. Las vamos a desarrollar a continuación. Primero, congruencia. Este criterio requiere que nuestros medios probatorios presentados sean consistentes entre sí. La congruencia implica una equivalencia lógica, es decir, no deben haber contradicciones entre ellos y cada uno debe reforzar la credibilidad de los demás. Se aportan uno a otro. La congruencia además implica que los elementos probatorios se alineen con los hechos que se alegan, no solo con la versión de las partes, sino con una interpretación lógica, razonada de los hechos. Bien, esto es lo que implica la congruencia. La idoneidad, los medios probatorios deben ser pertinentes y adecuados para los hechos en disputa. Un testimonio que no tenga relación con el evento que se juzga no puede ser considerado válido, idóneo. En la práctica judicial, esta idoneidad evalúa si el medio probatorio se ajusta a las circunstancias del caso y las cuestiones legales planteadas en el juicio. Y por otro lado, la suficiencia. La suficiencia es la fuerza, la cantidad y calidad de pruebas presentadas. ¿Qué tanta fuerza se tiene? Una sola pieza de prueba puede no ser suficiente para probar un hecho de manera concluyente. Debe existir, y por eso se indica en el razonamiento probatorio, que existan pruebas plurales, convergentes. Debe existir un conjunto de pruebas que aporten un nivel adecuado de credibilidad para que el juez pueda formarse una convicción razonada sobre los hechos en cuestión. Es por ello fundamental que el juez no acepte las pruebas que, aunque individuales, no sean suficientes para sustentar una afirmación sobre la realidad de los hechos. También hemos visto casos en los cuales se invoca en un pedido de sobreseimiento que los elementos de convicción no son suficientes para arribar a un juzgamiento. ¿Qué hacen los jueces de investigación preparatoria? Lo siento, sí tiene lógica lo que me dices, pero ¿qué lo vea un juez penal? Son cuestiones que no observan estos criterios antes indicados. Suficiencia, idoneidad y congruencia. 3 criterios sin duda, y este gráfico es por eso relevante cuando hablamos de fiabilidad de estas pruebas. La fiabilidad de los indicios, también, ¿no? Vamos aquí con estos puntos. La fiabilidad de los indicios está condicionada por el número, coherencia y fuerza de los mismos. Un solo indicio no suele ser suficiente, es necesario los indicios concurrentes, convergentes. Sin embargo, los indicios también están sujetos a la interpretación del juez. Hay un peso probatorio que se le va a asignar, lo que implica un análisis crítico y detallado de su validez. La fiabilidad de los testimonios están estrechamente vinculados con la credibilidad del testigo. Un testigo tiene que ser evaluado en función de su capacidad para observar y para recordar los hechos con precisión. Un testigo que tenga un interés personal, que sea parcializado, ¿no? Puede ver distorsionada su percepción, lo que compromete la fiabilidad. Aquí viene este criterio de fiabilidad. La fiabilidad entonces depende de su consistencia. Si un testigo cambia su versión, suele también ocurrir ello. La parte denunciante cambia su versión y luego indica que esto ocurrió por un conflicto familiar. Claro, hay criterios además que se van a tener que observar en la retractación de las víctimas o de los testigos. Si un testigo cambia su versión de los hechos en diferentes momentos o presenta contradicciones, también su testimonio va a perder fuerza. Además, se debe considerar el contexto en el que se presenta la prueba, como el ambiente de presión, intimidación, sugestión que haya realizado la declaración. Otro criterio que debe observar la judicatura. Este proceso de interrogatorio tiene un papel relevante, crucial, y esto se ve usualmente, y de hecho es el escenario natural, bien, eh, donde es el juicio oral. El proceso de interrogatorio tiene un papel crucial aquí en la evaluación de la fiabilidad del testimonio. Acá tenemos que descartar, por ejemplo, estos
aspectos de incredibilidad subjetiva. La contradicción y el contrainterrogatorio permiten además detectar posibles inconsistencias y proporcionar un control sobre la veracidad de la detección. Las pruebas científicas y fiabilidad de validación. Estas pruebas científicas, ya sea el ADN, ya sean las huellas dactilares, proporcionan una información probatoria más fiable para demostrar los hechos. Sin embargo, la fiabilidad de estas pruebas depende de la correcta aplicación de los métodos científicos también. No basta una sola conclusión, se tiene que observar cuál ha sido el procedimiento, el método, los instrumentos para arribar a la misma. La validación de las pruebas científicas es crucial para garantizar su fiabilidad. Por tanto, la validación implica que los métodos utilizados sean aceptados por la comunidad científica, que hayan sido previamente aprobados y no presenten riesgos de error. Sin una validación adecuada, incluso la mejor prueba científica puede carecer de valor en el juicio. Las pruebas periciales, por otro lado, juegan un papel fundamental en hechos complejos principalmente, proporcionando una interpretación experta que puede ser decisiva en la resolución del caso, porque aportan al juzgador con su sentido de especialidad. Esta fiabilidad de un informe pericial depende de la experiencia, la formación, el método, la imparcialidad del perito. Además, el perito debe estar preparado para defender sus conclusiones bajo este interrogatorio y someterse al contrainterrogatorio. Un informe pericial debe ser evaluado no solo por su contenido técnico, sino también por la manera en que se presenta y se defiende en juicio. ¿Ok? El juzgador debe considerar si en este caso el perito actuó de una forma imparcial y si de pronto los métodos utilizados son apropiados y ampliamente aceptados por la comunidad científica. Correcto. Errores comunes en la evaluación de la fiabilidad probatoria. Algunos errores que vamos a proceder a desarrollar y enumerar. La falacia de la evidencia confiable. Un error bastante común es sobreestimar la fiabilidad de ciertos medios probatorios, como por ejemplo pruebas científicas o testigos confiables. Si bien estos pueden ser altamente efectivos, su validez depende del contexto y la forma en que se obtienen y presentan. El juicio debe ser cauteloso al valorar pruebas, especialmente cuando se carece de corroboración de otros medios. Riesgos de la sobreconfianza. La sobreconfianza en ciertos tipos de prueba, como las periciales o las científicas, pueden llevar a conclusiones equivocadas. Un medio probatorio, aunque sólido en teoría, puede ser inexacto si no se ha aplicado adecuadamente o si no ha sido correctamente interpretado. Nuevamente, no basta observar únicamente una conclusión, sino cuál ha sido el método, cuáles han sido los instrumentos empleados para arribar a esta conclusión. Porque muchas veces ocurre, en muchos casos de hecho, tenemos las famosas planchas o plantillas. Claro, me demuestran un resultado que es idéntico con muchos otros casos, no le cambian nada más que el nombre y esto puede ser totalmente confrontado en una etapa de juzgamiento. Por tanto, repito, riesgo de la sobreconfianza en estas pruebas periciales. Por último, acá, en este punto de la fiabilidad, algunas garantías para la valoración probatoria fiable. Hay que observar principios garantistas. En este caso, el adecuado razonamiento probatorio tiene que basarse en principios garantistas como la imparcialidad, como la transparencia y el respeto al debido proceso. Estos principios van a asegurar que las pruebas sean valoradas de manera objetiva y que se evite cualquier sesgo o error en la toma de decisiones. La valoración conjunta de la prueba viene acá de la mano con la fiabilidad, que no solamente va a evaluar a nivel individual las pruebas, sino también en función de cómo interactúan entre sí. Repito, los indicios tienen que ser convergentes, sólidos, concurrentes. El juicio de fiabilidad debe incluir una valoración global que permita al juez obtener una imagen clara y precisa de los hechos, asegurando así que la decisión tomada esté basada en un conjunto probatorio coherente y sólido.
Bien, lo siguiente entonces, eh, la solidez y la generalización de las premisas. Este es otro de los bloques que nos han solicitado eh, abordar en esta sesión de clase. Bien, vamos a continuar. La introducción a las premisas en la argumentación jurídica. En el contexto de los litigios, las premisas son afirmaciones que se utilizan para desarrollar teorías del caso. Son los puntos de partida para formular hipótesis y finalmente llegar a conclusiones válidas en el juicio. Son esenciales porque además determinan la estructura del caso y cómo los hechos se vinculan a las normas jurídicas que se aplican. Este es otro de los puntos relevantes, es uno de los antepenúltimos bloques que nos toca abordar en la sesión del día de hoy, la solidez y la generalización de las premisas. Bien, una premisa sólida, sin duda, permite construir una argumentación coherente, sólida, que pueda persuadir al tribunal. La solidez de la premisa depende también de la evidencia disponible. Las premisas tienen que basarse en hechos probados o al menos en evidencia que tenga alta probabilidad de ser verificada. ¿Cuál es la estructura de una premisa legal? Aquí tenemos los componentes. Tenemos por un lado que una premisa legal tiene que estar compuesta por algunos elementos principales. Una proposición fáctica o factual, que es lo que ocurrió. Una proposición normativa, que es lo que debería aplicarse según la ley. Proposición fáctica, proposición normativa. Y entre estas tiene que existir una relación lógica. La premisa debe establecer una relación clara entre los hechos y las normas jurídicas. Este nexo tiene que ser totalmente sólido, lógico. Ahora, si un hecho específico se prueba, ¿cómo la ley debe aplicarse en ese hecho? Tiene que existir un nexo lógico. ¿Qué es la solidez de una premisa? Pues se refiere a la capacidad que se tiene para ser aceptada como verdadera o suficientemente probable en base a la evidencia y la lógica. Las premisas sólidas deben ser claras, deben ser específicas y estar fundamentadas en hechos verificables. Una premisa sólida debe cumplir además con criterios como el que acabamos de indicar, verificable, relevante para el caso, tiene que estar basada en hechos demostrables y tiene que estar consistentemente aplicable a la teoría del caso, no ser impertinente. El rol de la generalización en el razonamiento jurídico, la definición de generalización. En este caso, es un proceso mediante el cual se va a tomar un conjunto limitado de hechos y se utiliza para hacer una afirmación general sobre un grupo más amplio. En el derecho, esto permite que las conclusiones obtenidas en un caso se puedan aplicar a otros similares. ¿Cómo se va a aplicar entonces estas generalizaciones? Pues en este caso no tienen que, o debemos partir, que no son absolutos, sino que van a ser probados dentro de un contexto específico del caso. Por ejemplo, si en un caso se demuestra que un testigo ha mentido bajo juramento, esa generalización puede aplicarse a otros casos con testigos similares. ¿Bien? No son absolutos. Importancia en las resoluciones del rol de la generalización en el razonamiento jurídico. El uso de generalizaciones adecuadas permite que los abogados, cuando argumenten, tengan más herramientas para hacerlo, creando hipótesis que se basan en patrones de conducta o hechos previos. Utilizar métodos deductivos o inductivos también puede apoyar, pero no es suficiente. Necesitamos además elementos de prueba que confirmen esa inferencia. Generalización y su relación con la evidencia. La generalización no debe hacerse sin una base sólida en la evidencia. Es crucial aquí que los hechos observados sean representativos de una tendencia general para la generalización, que ésta tenga sentido. ¿Cuándo estamos ante una generalización inadecuada? Supongamos que un abogado generaliza que todos los empleados de una empresa son negligentes basándose en el testimonio de un solo empleado.
Claro, es esta teoría ni es una teoría, pero es una, digamos, un cuestionamiento a la supuesta teoría de las máximas de la experiencia. Esto no es para nada una máxima de la experiencia, pero se la hace pasar o es una apariencia de. En este caso, este tipo de generalizaciones no es válida sin evidencia adicional. No podemos hacer una generalización adecuada en ese sentido. Cuidado con las inferencias excesivas. Alto con esto. Y ojo con esto. Las generalizaciones deben ser razonables y no ir más allá de lo que la evidencia puede justificar. De lo contrario, puede debilitar la premisa y poner en riesgo la validez del argumento. En torno a las máximas de la experiencia, justamente, tenemos las nociones previas en torno a las máximas de la experiencia en nuestra realidad actual. Carneluti nos decía que es un juicio hipotético, fáctico, empírico de contenido general que es expresable mediante un enunciado condicional, esta máxima de la experiencia. Para aterrizarlo un poco más, es una regla de presunción, es una generalización inductiva. O hay otros autores que dicen que se observa la regla de la sana crítica, que son definiciones o juicios hipotéticos del contenido general, que son definiciones o juicios hipotéticos desligados de los hechos concretos, bien, en este caso, o que es un enunciado referente a un hecho extraprocesal notorio general. Veamos en este punto el artículo 158, que es uno de los artículos matrices en esta valoración. En la valoración de la prueba señala el artículo 158 del Código Procesal Penal, el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y criterios adoptados. El artículo 393 nos dice, el juez, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Bien, estos artículos antes mencionados del Código Procesal Penal obligan al juez a valorar la prueba considerando lógica, ciencia y máximas de la experiencia, lo que la sitúa como criterio oficial de valoración. Entonces, ¿cuál es la relación con la sana crítica racional? En este caso, las máximas de la experiencia forman parte del sistema de valoración de la sana crítica, junto con las reglas de la lógica y la ciencia, sin duda, lo que exige al juez justificar su decisión con base en conocimientos objetivos. Para esto tenemos que observar una estructura, requisitos de la estructura racional, las tenemos a continuación. Para ser válida, una máxima de la experiencia tiene que derivar de la experiencia repetida y uniforme en fenómenos sociales observables y debe expresar una regla de generalización no basada en casos particulares. Las máximas de la experiencia, además, debe permitir una inferencia lógica entre un hecho conocido y uno desconocido. Por ejemplo, quien huye con un cuchillo ensangrentado de un lugar donde alguien ha sido hallado muerto, probablemente es el asesino. Bien, tiene que existir una relación lógica entre los hechos y las consecuencias. Las características en las cuales las máximas de la experiencia va a tener un efecto es que observan algunos criterios cuestionables. Bien, sobre todo, aquí tenemos que observar, sobre todo en este punto anterior, que tienen que ser frecuentes. Es una utilización repetida de estas. En este sentido, la clasificación de las máximas de la experiencia las tenemos a continuación. Técnicas se basan en conocimientos especializados, ya sea científicos, ya sea artísticos o técnicos. Requieren prueba
o verificación por expertos como por ejemplo peritos. No están al alcance del ciudadano común. Esas son las máximas de la experiencia técnicas. Las universales son generalizaciones absolutas que no admiten excepción. Verificables en cualquier lugar y momento. En este caso tenemos las leyes de la física. Deben tener un valor empírico constante. Comunes, derivan de la experiencia cotidiana y el sentido común. Son compartidas por personas con nivel cultural medio. Surgen de observaciones sociales reiteradas, una característica relevante. Y por otro lado, contingentes, las generalizaciones que sí admiten excepciones, verificables normalmente, pero no en todos los casos, dan origen a estereotipos y prejuicios si se aplican sin cuidado, como los que vamos a ver en breve. Funciones principales de la máxima de la experiencia. Aquí tenemos alguno de estos. La función heurística sirve como una herramienta para formular una hipótesis sobre los hechos del caso y permiten al juez construir una narrativa que tenga sentido común, que sea creíble dentro de las máximas de la experiencia compartidas por la sociedad. Una función epistémica, bien, que ayudan o facilitan el conocimiento indirecto de los hechos, ayudan al juez además a reducir la incertidumbre. Y por otro lado, una función justificativa permite al juez motivar racionalmente su decisión. Los criterios para evaluar, tenemos aquí una generalización empírica respaldada, es decir, una máxima de la experiencia que es válida, va a basarse en una observación reiterada, repetida y comprobable de un comportamiento humano. No basta con una impresión subjetiva del juez. Para evitar contradicciones científicas o lógicas, una máxima de la experiencia que contradice el conocimiento científico vigente o que puede ser refutado por un solo contraejemplo pierde validez y no debe ser utilizado como un criterio probatorio. El riesgo de prejuicios o estereotipos también. Las máximas de la experiencia construidas sin rigor pueden ser producto de sesgos personales, culturales, sociales del juez, lo que socava su legitimidad como herramienta objetiva de valoración. Dentro del modelo argumentativo de Toulmin, podemos advertir este aspecto central sobre la construcción de una máxima de la experiencia. Este modelo de Toulmin nos va a permitir, o es un esquema bastante ilustrativo y didáctico, para justificar inferencias probatorias, que tiene que ser observado. Este es un modelo de argumentación que va a permitir estructurar razonamientos complejos, principalmente, como los que se dan en una valoración judicial de la prueba, especialmente cuando se invocan máximas de la experiencia. Según la versión adoptada en el documento, el esquema de Toulmin toma y consta de lo siguiente. Pretensión es una hipótesis o afirmación que se quiere demostrar o justificar, que es lo que pretendo. Razones son los hechos probados o las evidencias que sustentan esta pretensión. La garantía es una máxima de la experiencia que conecta los datos con la pretensión. Es decir, acá tenemos una generalización que permite inferir si se dan los datos o razones y esto es probable que sea cierta la pretensión. Hay una conexión acá. O sea, si se dan los datos o las razones, es probable que sea cierta la pretensión, lo que busco, mi hipótesis. Ejemplo, en el caso de la pretensión, mi pretensión es demostrar que el imputado es el autor del delito. Mis razones o datos van a ser los siguientes. He encontrado objetos robados en posesión del imputado. Garantía. Quien posee objetos robados probablemente los ha sustraído. Probablemente. Es una de las... La garantía es una máxima de la experiencia que nos permite concluir ello, que va en conexión de las razones o datos con la pretensión. Y el respaldo son fuentes normativas, doctrinales o empíricas, porque ojo, la garantía no se agota allí. Muchas veces se suele pensar y no se utiliza o no se observa este método de Toulmin y se queda con pretensión, razones y garantía. Claro, pero nos olvidamos del respaldo. Son fuentes normativas, doctrinales o empíricas, y acá viene el refuerzo, que fundamentan la validez de la garantía.
En el caso de las máximas de la experiencia, puede ser jurisprudencia reiterada, estudios empíricos, doctrina consolidada. ¿Ok? La relación entonces entre las máximas de la experiencia y la garantía en el modelo de Toulmin. Pues en el contexto penal, las máximas de la experiencia actúan como elemento inferencial que justifica el paso de un hecho base a una conclusión probatoria. ¿Ok? No se trata de una verdad absoluta, sino de una afirmación generalmente válida en la cultura o experiencia judicial. Es lo que permite, por ejemplo, inferir que una persona encontrada con herramientas para robar autopartes probablemente se dedica a ese delito. Pero se requiere, como ya se han indicado, el respaldo también. No se agota esto en la garantía o en esta construcción de una triada, sino que son 4 elementos en el modelo de Toulmin que se deben observar. Acá tenemos algunas aplicaciones incorrectas, lamentablemente, de las máximas de la experiencia en la jurisprudencia nacional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de una manera crítica también el caso de la truza roja, que es el expediente 2822-2019, ¿no? Que un colegiado de ICA, en términos bastante deplorables, emitieron una sentencia? Bien, construyeron o mal construyeron esta máxima de la experiencia que vinculaba el uso de lencería roja con el consentimiento sexual, cuando esto no cumplía este criterio de garantía siquiera, ignorando la autonomía de la víctima y reproduciendo estereotipos de género. Este caso derivó en la destitución incluso de los jueces. El caso, también, este es otro caso de un razonamiento utilizado, bien, en una resolución, en un proceso de habeas corpus, en el cual el juzgado del Santa señala en el expediente 8562-2013 lo siguiente. Se afirmó sin respaldo estadístico que hombres engañados por sus parejas y con amistades criminales ordenan la muerte del amante. Claro, una construcción que no agotaba, no cumplía siquiera este método de Toulmin, que es la garantía, ¿no? Ahí está el vicio en la garantía. Una afirmación sin sustento empírico ni tampoco científico. Otro, el caso de testigos a favor y documentos alterados. Este recurso de nulidad 300-2021 Cusco. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señalaba que los testigos de los defensores usualmente mienten. Esta generalización infundada generó un comunicado oficial de disculpas y rectificación, porque sugerían que los testigos propuestos por la defensa técnica por lo general mienten. Un vicio nuevamente, si vamos en este método de Toulmin, en la garantía. El tercer presupuesto en este punto utilizado. ¿Ok? Ahora, críticas doctrinales a las máximas de la experiencia, porque de hecho tenemos aquí algunos cuestionamientos que se han venido haciendo a nivel de nuestra doctrina. Hay una postura escéptica del profesor Jordi Nieva Fenol. Este autor critica que muchas veces, en abundantes casos, las máximas de la experiencia se usan como cláusulas de estilo para evitar motivar adecuadamente la decisión. O sea, es como un cajón desastre que utilizan los jueces para respaldar que como no tenemos reglas de la lógica, como tampoco estamos observando reglas de la ciencia, voy a utilizar mis salvavidas, máximas de la experiencia, pero muchas veces no están hechas en la construcción observando algunos métodos identificados. Y esto resta transparencia sin duda al razonamiento judicial. Por otro lado, tenemos un cuestionamiento epistemológico que hace Tarufo. Michele Tarufo también plantea preguntas claves sobre las fuentes de legitimidad de las máximas de la experiencia. Cuestionan sobre todo esta figura. Primero, ¿quién tiene autoridad para formularlas? Siguiente, la experiencia de qué grupo social se toma en cuenta. Claro, porque son experiencias repetidas, pero ¿de qué grupo social?
¿Qué tan generalizada debe ser una conducta para constituirse máximas de la experiencia? Si hablamos de repetidas, ¿repetidas cuántas veces? ¿10 es suficiente? ¿20? ¿100? ¿1000? Michele Tarufo nos hace estos cuestionamientos, sobre todo que desestabilizan esta figura de las máximas de la experiencia. Y al menos tenemos aquí algunas críticas en este sentido doctrinario. El otro profesor, Miguel León Muntiveros, también señala que si se niega el valor de las máximas de la experiencia, toda argumentación jurídica quedaría reducida a lo irracional. ¿Ok? Es un profesor que defiende más bien en este bloque eh, la, el valor de las máximas de la experiencia. Nos dice, claro, así como ya lo hemos visto en líneas anteriores en la sesión, así como existen reglas de la lógica, existen reglas de la ciencia, el hecho de quitarle, restarle un valor a las máximas de la experiencia, entonces nuestra argumentación jurídica va a perder peso. O dice, quedaría reducida a lo irracional, en palabras del autor. Propone, en esa línea, que su análisis debe considerar factores ideológicos. Este es un trasfondo mucho más sociológico, sociales además y culturales, que influyen en el razonamiento judicial. Pero nuevamente, insisto, esto se tiene que observar en función de estas reglas o al menos uno de los modelos más aceptados en la comunidad jurídica como lo es este modelo argumentativo de Toulmin y su aplicación en las máximas de la experiencia. Y cómo es que hay vicios en la garantía, hay vicios en el respaldo. En estos dos últimos es que surge la mayor cantidad de posiciones encontradas o la mayor cantidad de resoluciones que encubren supuestamente la utilización, por ejemplo, aquí las que tenemos enumeradas, solo por citar un botón de muestra de algunas, de esta situación. Bien, entonces es importante que se tenga que observar cada uno de estos y además que, como aquí lo estamos indicando, hay algunos criterios que no pueden pasar desapercibidos. Criterios para evaluar esta valoración de la aplicación de las máximas de la experiencia que se centran, por ejemplo, en esta generalización empírica respaldada y que desde un tópico mucho más crítico, Michele Tarufo nos dice, pero ¿generalización de quiénes? ¿De qué grupos? ¿Cuántos? Porque esto también puede generar, en cierta medida, incertidumbre jurídica. Porque lo que para un cierto grupo de jueces o una comunidad de jueces de algún distrito judicial lo es en un sentido, puede significar esto que no lo sea para otro. Entonces, son cuestionamientos o son críticas que sí vale la pena observar y referirnos en estos casos. Pero no solamente basta la generalización empírica que va a tener que ser respaldada o, como se llama aquí, garantía más respaldo, sino también, en otro sentido, evitar contradicciones científicas o lógicas. Una máxima de la experiencia no puede atropellar reglas de la lógica y mucho menos reglas de la ciencia. Entonces, evidentemente no se puede contradecir este conocimiento científico vigente. O incluso que esta máxima de la experiencia que no tiene respaldo, porque por ello puede ser refutada con con algún contraejemplo. Y esto pierde validez y no va a ser utilizado como un criterio probatorio. Otro aspecto importante, que las máximas de la experiencia pueden, en algunos casos, estar mucho más cerca a sesgos. Ya lo hemos visto con estos ejemplos. Y estos sesgos generan, pues, un riesgo de prejuicios que es inviable, que no debería y no debe materializarse en el razonamiento judicial y además en estereotipos. Son máximas de la experiencia que se van a construir solamente por un prejuicio, por un sesgo, por una conjetura y no tienen ningún rigor y estos van a devenir en sesgos personales, culturales, sociales que definitivamente pone en cuestionamiento la legitimidad de la valoración del juez. Entonces, son algunos puntos que debemos observar en esta vía también. Ok, entonces con ello vamos a dar por concluida la presente sesión. Les agradezco mucho, dejo aquí mis datos de contacto para cualquier información y les agradezco la atención prestada. Voy a pasar a la fase de preguntas que ustedes puedan formular. Muchísimas gracias.
Estimado Jefferson, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Rinder, y muy buenas noches, doctora Jacqueline. Primero, gracias por una excelente ponencia. Y mi pregunta va en cuanto, ¿cómo se valora en sí la prueba indiciaria en casos de donde no existe una prueba directa? Muy bien, gracias Jefferson por la pregunta. En los casos en los cuales tenemos y manejamos por lo general prueba indiciaria, no prueba directa, nuestro ordenamiento y nuestros casos, en su gran mayoría, si no es el 90%, tienen el respaldo de prueba indiciaria. ¿Qué necesitamos en ello? Lo siguiente, observar que estos indicios sean concurrentes, sean convergentes y que no sean contradictorios entre sí. Los indicios tienen que apuntar directamente a la pertinencia del hecho que vamos a probar. Y en esa línea, lo que se busca de manera general es que estos tengan esta fuerza para efectos de ser valorados de manera correcta. Por ejemplo, uno de los casos en los cuales tenemos y manejamos prueba indiciaria es, por ejemplo, en los delitos sexuales. Hay criterios específicos que se observan a propósito del Acuerdo Plenario 2 del año 2005, que ya cumplimos 20 años prácticamente de este acuerdo plenario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues observar los tres criterios que nos señalan allí, para que recién la declaración de la víctima sea suficiente para enervar la presunción de inocencia. ¿Y cuáles son esos tres requisitos? Primero, ausencia de incredibilidad subjetiva, que no exista ningún móvil de odio, resentimiento, rencor hacia el imputado. Segundo, persistencia en la incriminación, que exista aquí una coherencia interna, intrínseca del desarrollo o el relato que tiene la víctima. Tercero, y a mi consideración el más relevante, la verosimilitud, que implica que existan elementos de corroboración mínimos que respalden esta versión. Y aquí un llamado de atención principal para que la propia Fiscalía pueda realizar acciones o realice una investigación más activa, más proactiva, que permita encontrar elementos de corroboración mínimos. Lamentablemente, por no tener en consideración ello, tenemos casos en los que se llegan a juicio con la sobreconfianza de que la sola declaración es suficiente cuando el acuerdo plenario menciona de manera concurrente estos tres requisitos. Entonces, uno de los tantos ejemplos al caso que nos ha propuesto Jefferson, tenemos que observar, dependiendo de cada caso, porque este acuerdo plenario es para principalmente agraviados y testigos. En esta línea se deben observar estos puntos y tienen que ser concurrentes y convergentes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Estimado Elvis, adelante una pregunta. Gracias. Bueno, ¿me escucha, doctora? Sí, Elvis. Doctora, felicitarle por la ponencia, muy, muy interesante. Solamente la pregunta es, ¿no? En la etapa de juicio oral, sabemos que tanto si vamos a ver el tema delito contra la emisión pública, tanto la Procuraduría y la Fiscalía persigue e investiga el delito y los presuntos delitos, eh, en estos casos un medio probatorio, si uno de los dos no presentan, valga la redundancia, medio probatorios, ¿cuánto tiempo dura esa etapa? O sea, ¿cuánto tiempo se va a extender que esa persona, ese imputado, presunto acusado, va a estar en todo ese proceso? Bueno, el periodo, el plazo de duración de un juicio va a estar estrechamente relacionado con algunas circunstancias internas y externas del caso. Internas, porque la hoja de ruta es el auto de enjuiciamiento, cuáles son las pruebas admitidas para la fiscalía, para la defensa técnica, vamos a ver cuál es la programación, y externas incluso. Algunos factores como por ejemplo la agenda judicial y otros van a influir en cuál es el periodo en el cual vamos a estar en un juicio oral. Entonces, si es que la Fiscalía ha presentado abundantes órganos de prueba a ser presentados, documentales, pruebas periciales, bueno, podemos ir sacando un poco la cuenta de que el tiempo se va a extender. Y si hay más bien información bastante puntual, menor y demás, el tiempo se va a cortar, pero no hay un plazo exacto de duración del juicio. Tengan en cuenta además que la sesión
o el plazo de sesión entre una y otra audiencia es de 8 días hábiles, así que ese es el criterio referencial que podemos tener para la duración del juicio oral. Muy bien, Eso es tan, muchas gracias, doctora. Y damos pase. Tengo a Charles, a Jan y a José, pero no tienen cámara activa. Doy pase a José Miguel. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. ¿Me logra escuchar bien? Sí, Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Sobre todo, felicitarle por su ponencia, muy interesante. Doctora, quería preguntarle respecto a los delitos sexuales, si se permite, ¿no? Un caso hipotético. Justamente usted mencionaba, ¿no? Que hay tres criterios respecto a un acuerdo plenario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de una menor de edad que tenga 12 años y que tenga como enamorado, en este caso, a un joven de 19 años, ¿no? Tratamientos indebidos, encaja, este es el supuesto. Usted mencionaba, ¿no? En este caso, la trilogía de hecho, prueba y la norma jurídica. Brevemente, otra, para no extenderme mucho. En ese caso, supongamos, ¿no? Mi tesis exculpatoria, primera premisa, ellos son enamorados. Y en este caso, yo presento lo que es la declaración de la menor en cámara GESEL que corrobora ese hecho. Segunda premisa, yo digo en este caso de que no hay afectación psicológica. ¿Cuál es la prueba? La pericia psicológica. Y mi tercera premisa, yo diría en este caso que por la máxima de la experiencia, a esa edad las menores ya vienen enamorados, inclusive mayores de edad. Entonces mi pregunta es la siguiente. En ese caso, el juzgador, si también se acoge más que todo a la máxima de la experiencia y dice, claro, como las menores a esa edad ya tienen en este caso enamorado, entonces, ¿por qué acusar al condenado por el delito de comentarios indebidos? Máxime si la menor está íntima sexualmente según certificado médico legista. Entonces mi pregunta es, doctora, ¿ese sería un razonamiento válido, correcto, o utilizar la máxima de la experiencia, sobre todo para poder exculpar a una persona de ese delito? Esa es mi duda, doctora, respecto a usted que mencionaba sobre la máxima de la experiencia. Gracias. Gracias, José, por la pregunta. A ver, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer construcciones con las máximas de la experiencia. Y esto es un claro ejemplo de esta determinación y análisis de cuál podría ser una máxima de la experiencia válida en el caso concreto. Bien, recuerden que la máxima de la experiencia no solamente se basa en hacer afirmaciones generales, y ese es el riesgo, por eso es que coincido también con los profesores Michele Tarufo y Jordi Nieva Fenol, que señalan, digamos, el peligro de alguna medida que pueda existir la construcción de máximas de la experiencia. No obstante, eso lo tenemos regulado en nuestra normativa, por tanto, es válido utilizarlo. Ahora, el detalle es cómo plantear esas construcciones, porque si bien es cierto y es correcto lo que usted dice, puede ser técnicamente correcto o socialmente aceptable de que personas de 12 años, señoritas, niñas, adolescentes, puedan tener enamorados o estén en esta fase de enamoramiento, etcétera. Lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico penal ya ha señalado un margen etario biológico, no cultural, sino biológico, para estos casos. Y el bien jurídico no es la libertad, porque si esto fuese así, si estuviéramos en un ordenamiento en el cual señale que tienen libertad sexual a partir de los 12 años, el razonamiento sería correcto. La construcción de la máxima de la experiencia, a mi consideración, sería correcta. Sin embargo, esto no es así, sino que en nuestra normativa, a partir de los 14 años, tienen esta libertad sexual. Claro, este punto que usted afirma es válidamente, puede ser válidamente correcto, sin embargo, hasta que no se cambie la norma, no podríamos hacer una inferencia en esa línea. Sin embargo, por eso agrego acá, lo que tenemos que observar primero es este criterio o con la norma jurídica el aspecto legal. Y la norma nos dice que tenemos libertad sexual a partir de los 14 años. Entonces, ese razonamiento de que tienen enamorado, de que pueden tener relaciones sexuales u otras, puede ser válido justamente a partir de esa fase. Entonces, no sería en las afirmaciones que me has planteado de manera general una máxima de la experiencia válida en este caso por cuanto contraviene o existe un respaldo que o no existe el respaldo a esta garantía
porque la propia norma lo contradice. Y no solamente eso, la protección del bien jurídico también y toda la lógica que hay detrás. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado con estas afirmaciones, porque si bien es cierto, y es un punto que doy a favor, el hecho de que no exista afectación y otros pueden abonar a la teoría de que había una especie de consentimiento. ¿Qué se quiere probar aquí? Que hubo consentimiento, pero si el consentimiento es irrelevante cuando eres menor de 14 años. Hay que ver un poco mejor o ajustar mucho más estos criterios y se podrían realizar algunas otras cuestiones adicionales. Rescato ese tema de que no hay afectación psicológica, claro, y hay jurisprudencia que abona de que eso puede ir en la línea de que el hecho no ocurrió. Y esa sí es otra cuestión, ¿bien? Pero no ir por la generalidad social, que puede ser aceptable, sin embargo, ya existe, digamos, una uniformidad legal en la cual señala que el periodo de tiempo y de la edad biológica que se debe observar es este de 14 años y no de 12. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Los que no se hayan matriculado pueden dejar sus números de celular en el chat y mañana me estoy poniendo en contacto con ustedes. Solamente esta sesión, 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Estimado Marco Antonio, adelante, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. No sé si me escucha. Buenas Bueno, noches, con Marcos. todo. Sí, doctora, bueno, la ponencia tiene bastantes puntos que creo que desarrollarse en un diplomado más amplio, ¿no? Doctora, si bien es cierto, usted nos ha dado una ponencia para los sujetos procesales, tanto la defensa como el Ministerio Público, interesante, y sobre todo, mi pregunta va partiendo de una premisa de que uno de los fines del proceso es la búsqueda de la verdad. En un juicio oral, por ejemplo, donde un contrainterrogatorio se evidencia una contradicción, el juez está facultado para formular preguntas para obtener información de calidad, ya que las partes no lo han hecho, teniendo en cuenta los fines del proceso. ¿Es válido ello? Y si de ser cierto o correcta eso, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites del juez teniendo esas facultades? Teniendo en cuenta que usted ha señalado, ha desarrollado parte de ese contenido, doctor. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Muy buena pregunta porque aquí están los límites de la prueba de oficio y sobre todo también estos aspectos de las preguntas que se hacen por parte de los juzgadores. Importante es que el principio de imparcialidad tiene una construcción que permite que se desarrolle amparado en la búsqueda de la verdad, claramente. El juez puede realizar preguntas aclaratorias, puede realizar alguna pregunta que complemente alguna otra cuestión que no ha sido observada, pero lo que no puede hacer, y aquí viene el límite para responder de manera puntual, es actuar como parte. Es hacerle el trabajo a la fiscalía o hacerle el trabajo a la defensa técnica. Eso no puede hacer el juez porque ya deja de ser imparcial y se pone en el zapato de uno de ellos. Ese es el único límite. Lo demás puede hacer preguntas aclaratorias, puede hacer que repita una cuestión que no ha quedado tan clara, puede realizar algún otro tipo de pregunta de precisión y demás, pero no puede actuar como parte. Yo no le puedo hacer un interrogatorio a este testigo, por ejemplo. No podría hacer eso porque mis límites no vienen. O, por ejemplo, la fiscalía hace preguntas y la defensa no, pero yo le hago el trabajo a la defensa técnica. Eso está prohibido. Ese es el límite que se tiene en estos casos. Lo mismo ocurre y la misma lógica para las pruebas de oficio. Esa es la respuesta principal. Gracias. Muchas gracias, doctora, a usted y cerramos con los dos últimos participantes. Jan, mañana me estoy comunicando contigo, estimado Fran, y Jaimito también. No se preocupen, gracias por dejar su número de celular. Estimado Jan, puedes activar tu audio. Eh, Gracias, doctor Reader. Doctora, primero felicitarle por la excelente ponencia. Ha sido un tema muy interesante y quisiera realizar una pregunta. En relación a oficio oral, porque en delitos de violación sexual, el perito oficial, ¿no?
en este caso el médico legista, cuando ofrece un certificado médico legal, ¿qué lineamientos o criterios debe seguir? Porque hemos visto en la práctica que en el certificado médico legal va solo unas conclusiones, por ejemplo, declaración reciente, pero no indica cuándo ni el tiempo, quién lo realizó, ¿no? Eso, sobre todo. Ah, muy bien. Para realizar un certificado médico se debe observar una guía, ¿ok? Hay una guía institucional del Ministerio Público que tiene que ser observada por todos los peritos. Lo que sí es correcto y debemos aclarar que un certificado médico o algún otro elemento o informe pericial, una pericia en general, no contiene quién lo ha realizado. Podemos encontrar un hallazgo, hay un relato, una anamnesis, toda una cuestión previa para situarnos en el caso. Finalmente va a haber un método que se va a utilizar para los hallazgos identificados, dependiendo de qué tipo de pericia es o qué tipo de examen médico legal se haga, si es solamente un examen de integridad físico, un examen de integridad sexual y otros, y la conclusión a la que se llega y los días de incapacidad médico legal de ser el caso. Acá no vamos a observar quién hizo el hecho. Por ejemplo, encuentro lesiones, moretones y otros en una víctima. El examen médico no me va a decir quién lo hizo. Presuntamente la agraviada ha indicado quién podría ser, si lo sabe o no. Pero esto no puede concluirlo un perito. El perito solamente se centra en lo que identifica en el examen que se le está requiriendo. Eso está en la guía y eso debe observar. Ahora, las lesiones recientes, lesiones antiguas. También sobre esto, la misma guía del Ministerio Público señala que la clasificación que se va a tener es lesiones recientes o lesiones antiguas. No se puede saber en muchos casos a qué se llama recientes. Solo la guía nos dice que lo reciente es hasta los 10 días. Entonces, puedo identificar el día de hoy, hacer el examen, porque ahí sale la fecha, la data de cuándo se realiza el examen y se concluye y se identifica lesiones genitales recientes. Eso significa que pudo haber sido ese día o hasta 10 días atrás. Estamos en ese margen, pero esa cuestión, precisión, no puede hacerlo un perito por cuanto la propia guía y el propio hallazgo no permite identificar de una manera certera qué día ocurrió. Sería realizar o es un riesgo hacer una afirmación cuando no lo podemos corroborar. Imagínense ustedes una herida, etcétera. ¿Cómo saber en el día 1 qué tipo de herida es? Claro, hay exámenes mucho más sofisticados que pueden llevarnos a una aproximación mucho más precisa. Pero conforme la guía hoy por hoy, solo se permite hacer esta clasificación de reciente y antigua. Cuando reciente significa hasta 10 días, ¿bien? Y lo antiguo es superior a 10 días, o sea, desde el día 11, el día 100, los 2 años y demás, todo en bloques antiguos. Claro, sí entiendo que también puede existir mucha ambigüedad en ello, pero es la guía lo que informa. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ya cumpliendo las 2 horas, con Charlie terminamos. Charlie, Fernando, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Buenas noches con todos los doctores. Y le habla es alumno de universidad, todavía estoy en quinto ciclo. Pero la consulta es que estoy viendo un casito con respecto a las pruebas. He visto que es una denuncia por violación en grado de tentativa. Entonces, el fiscal lleva como carga probatoria, está llevando una conversación de WhatsApp, ¿ya? Y según los exámenes forenses, biológicos, el examen médico legal, en lo biológico salió todo negativo, en el certificado médico legal negativo en ambas partes. Entonces, eh, quiero saber si es que en realidad la conversación es de mensajes en este caso de Messenger, del Facebook. Ese fue un caso del año 2019, que a la fecha, al 16 de julio de 2025, recién el fiscal está prestando acusación. Entonces quiero saber si es que las conversaciones de Messenger tienen validez, en este caso como prueba del fiscal, ¿no? Que en realidad solo he leído que decía, en son de broma, porque las dos se conversaban, te voy a secuestrar, le decía al otro, la chica ponía ja, 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 o sea, se reía de lo que él le decía. Entonces,
esa prueba a las pruebas biológicas forense, a la prueba, al certificado médico, legista, que salió negativo todo en todo. Entonces, quiero saber si tiene peso en realidad ese mensaje de WhatsApp, digo, de Messenger, escrito en el año 2019. Ok, Eso es lo que quiero saber. entendido. Hay que hacer una separación acá entre un delito consumado y un delito tentado, porque las pruebas también son pertinentes en relación a la calificación jurídica. Si yo estoy centrándome en un delito consumado de violación, sí sería pertinente saber qué concluye el examen biológico, qué concluye el examen físico, qué concluye el examen de integridad sexual, como nos has mencionado. Pero si estamos hablando de un delito tentado, es irrelevante saber esos resultados por cuanto, nuevamente, solo se está basando la fiscalía en que no ocurrió tal violación, pero estuvo a punto de ocurrir. Haciendo esa diferencia dogmática entre un delito y la calificación de un hecho y otro, ahora vamos a proceder a analizar si los elementos que se tienen, y yo entiendo el comentario que nos haces es porque seguramente eso se ha realizado en toda la investigación y es posible que al inicio haya sido una denuncia por violación que luego se ha recalificado como tentativa de violación sexual, lo cual a consideración de lo que usted nos indica es correcto. Eh, y aquí hay que ver por eso nuevamente este criterio que se ha puesto en la palestra, la pertinencia de los elementos o de los actos de investigación. Si es que se postuló en un momento inicial como violación, tiene total sentido que se hayan hecho todas las diligencias y se haya concluido ello. Pero si desde un momento inicial se ha denunciado tentativa de violación, ha sido totalmente irrelevante que se hayan hecho esos actos de investigación, por cuanto, nuevamente, no se está investigando un delito consumado, sino tentado. Ahora, para situarnos ya en tentativa de violación, que es el caso que nos propone. ¿Qué elementos se tiene para vincular estos casos de tentativa de violación? Me imagino que hay un acto de entrevista de cámara Gesell o una declaración de la agraviada. No sé más detalles del caso, pero si solo tenemos mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, hay que revisar el contenido integral de los mensajes y el contexto de los mismos. Y con eso vamos a verificar si es que tiene fuerza necesaria o convergente para ello. Claro, un mensaje en el cual hasta incluso puedas haber autorizado algo, no necesariamente está vinculado a descartar un consentimiento o autorizar. Es la misma lógica para todo. Por tanto, hay que revisar de manera exhaustiva esos mensajes de texto o de WhatsApp y en la línea de lo que ya he indicado, observar los criterios del acuerdo plenario 2-2005, en el cual nos establece 3 criterios concurrentes. Si los mensajes de texto no son suficientes o de WhatsApp no son suficientes para acreditar la corroboración extrínseca o la verosimilitud, entonces no tendríamos ningún elemento que compruebe la declaración de la víctima y por tanto el caso tendría que ser absuelto o sobreseído dependiendo de la fase en la que se encuentre. Si estamos en acusación que nos has indicado, tendría que ser sobreseído. En el caso, habiendo observado, no hay ningún elemento que permita corroborar o confirmar una versión por parte de la víctima, mínimo, porque la norma y el contexto en general, al ser un delito clandestino, no se le puede exigir pues un elemento reforzado, abundantes y demás, tiene que ser mínimo y acá la labor recae principalmente en la fiscalía. Por tanto, la consecuencia sería el sobreseimiento. Caso contrario, tendría que proseguirse con la acusación. Muchas gracias.